¿Qué conocemos del patrimonio genético? ¿Qué piensan ustedes que está regulando nuestro derecho ambiental en torno al patrimonio genético? Señorita Ushka, ¿qué opina usted sobre este tema? ¿Qué es el patrimonio genético? ¿Qué se le ocurre que podemos estar precautelando a partir de esto? Ya puede ser las especies y demás. Yo les voy a dar un ejemplo para irnos adentrando en el tema. No sé si han visto ustedes las noticias, de hecho, como estudiantes de derecho deberían estar pendientes de todo lo que pasa en el tema. El resultado relevante entre el fin de semana anterior y este de feriado, pues resulta que nuestro país está cambiando un poco la visión en lo que es los objetivos de exportación, y resulta que nuestro camarón, por primera vez, bueno, es la segunda vez que pasa esto, resulta que se ha convertido en el número uno en las exportaciones de productos, e incluso están superando a lo que es el petróleo. Y ustedes me van a decir, ¿eso qué importa con el patrimonio genético? Y resulta que el Ecuador ha desarrollado un proceso muy importante en lo que es investigación genética del camarón, y por tal motivo este producto de origen ecuatoriano está posicionándose como uno de los más importantes a nivel mundial a efectos de exportaciones. Con este ejemplo, lo que yo les quiero transmitir a ustedes es que la regulación sobre lo que es patrimonio genético el día de hoy está siendo muy importante, incluso traducido a números. ¿Por qué? Porque vamos a notar que con esta investigación científica que ha desarrollado, en este caso el Ministerio del Ambiente, con el soporte de algunas universidades, resulta que ha logrado que un producto tan relevante como es para nosotros el camarón se posicione en el número uno de las exportaciones a nivel de Ecuador. La pregunta importante es, si es tan importante el patrimonio genético, resulta que va a ser totalmente importante entender cuál es la regulación que está teniendo este tema, sobre todo para poder comprender el alcance de lo que estamos cuidando con estos elementos. Yo les preguntaba, ¿a quién le pertenece el patrimonio genético? ¿Es de interés nacional, es de interés local? ¿O resulta que solo nuestros amigos camaroneros que están ahí con toda que serían nuestras costas, desde Manabí, Guayas, El Oro, resultan beneficiados de este tema? Eso es lo que vamos a respondernos el día de hoy, y sobre todo vamos a comprender cuál es la regulación que está teniendo el patrimonio genético, obviamente de los componentes de la naturaleza, y ver cómo efectivamente a través de esa regulación nosotros los abogados vamos a contribuir para que esos resultados o incluso los beneficios que van a resultar a partir del acceso al patrimonio genético sean lo que la norma nos dice, es decir, el interés nacional, sector estratégico, cómo me termino beneficiando yo de este tema, ¿sí? Entonces yo les pongo este ejemplo para que vean la magnitud. Hoy cambió, ya no es del petróleo, es del camarón. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió hacer investigación en el patrimonio genético, y como no soy economista no me atrevería a ponerle el número que me está representando hoy para el Ecuador, una investigación relacionada a ese, ¿qué sería? Animal que se convierte en alimento y que hoy en día está representando una increíble fuente de recursos para nosotros. Esta es la explicación previa para poder comprender qué es lo que vamos a realizar y sobre todo cómo vamos a interactuar nosotros, abogados, especialistas en materia ambiental, especialistas en materia genética de los componentes de la naturaleza, es cómo colaboro yo dentro de estos procesos regulatorios. Yo les había hecho un comentario a los compañeros del otro grupo. Incluso la semana anterior, uno de las dos principales firmas de abogados aquí a nivel nacional, Pérez Bustamante y Ponce y ABL Abogado, resulta que cada uno de ellos debe tener en su rol PDP siquiera 150 abogados descuidados dentro de su firma, asesores de sectores estratégicos, asesores de inversiones, adquisiciones, igual ABL Abogado.
desplegados 100 abogados dentro de su bufete para prestar servicios jurídicos. Resulta que ambas firmas están proponiendo un seminario, de hecho que ya fue el seminario la semana pasada, sobre lo que es elementos regulatorios del patrimonio genético y todo lo que se desprende de él. Porque a partir de esto yo voy a entender que se despliega biotecnología, voy a entender que se despliega biocomercio, bioseguridad. Entonces, con esto lo único que estoy poniéndoles como elemento previo para comprender este tema, la posibilidad, nuevamente, y de un importante mundo jurídico que no está totalmente descubierto, no hay asesores jurídicos que sepan manejar bien este tema, y obviamente voy a tener muchos sectores que ciertos grupos de abogados los tienen como nichos del trabajo. Les pongo un ejemplo: Apolo Abogados, otra firma gigante de abogados, son los especialistas en asesorar a todos estos grupos camaroneros, grupos de inversores que están desarrollando sus procesos de investigación, y son abogados expertos en manejar este tema y cómo generar los títulos habilitantes para desarrollar estos procesos. Solo les doy este tip para que ustedes vean aquí también la oportunidad de trabajo. Yo siempre les voy a ir restando estas posibilidades porque creo que tenemos bastantes civilistas, bastantes penalistas, hay bastantes laboralistas, pero yo no veo todavía que haya un abogado experto en genética, parte ambiental, no veo que haya un abogado experto en biotecnología aplicada a procesos farmacéuticos respecto de elementos de la vida silvestre. Solo les doy un poco de luces de dónde podría estar un nicho importante de trabajo. Si a ustedes les interesa, por aquí puede ver un interesante mundo por conocer. Este rato yo les voy a dar una introducción a estos elementos, dónde están los marcos regulatorios, y ver cómo vamos a ir vinculando precisamente la interacción que me interesa aquí sobre lo que es biotecnología. Voy a tener aquí biocomercio y voy a tener bioseguridad. Este es el futuro de nuestras actividades comerciales. Aquí está el futuro de la creación intelectual a partir de los elementos de la naturaleza. A partir de esto yo voy a poder comprender cómo mi asesoría jurídica va a tener una solidez y sobre todo un conocimiento de cómo aplico los preceptos regulatorios para yo poder acceder a este tema, sí, patrimonio genético. La primera cosa relevante que yo quiero que ustedes entender, yo le preguntaba a la señorita, ¿usted qué es patrimonio genético? ¿La genética la tienen solo los animales o lo tenemos los seres humanos? Todos tenemos genética. Yo quiero dejarles aquí en claro algo relevante. Aquí solo vamos a ver la genética de los elementos de la naturaleza. La genética nuestra de los seres humanos es objeto de otro marco regulatorio, objeto del Código Orgánico de la Salud y leyes complementarias, que no estoy diciendo que no está regulado, estoy diciéndole a los doctores que no es objeto de nuestra materia, que no estamos estudiando derecho de la salud, estamos estudiando derecho ambiental. Por lo tanto, el marco regulatorio es respecto a elementos de la naturaleza, ¿sí? Para no confundirnos sobre ese lado. Sobre esto, mi primera pregunta aquí es entender qué mismo es un patrimonio genético. El patrimonio genético podría ir en el sentido de que todos los organismos tienen como su composición individual e integral, y es aquello lo que se debe procurar cuidar, evitando el uso excesivo de cosas como transgénicos. Por supuesto. De hecho, dentro de nuestro análisis jurídico vamos a mostrar que nuestra Constitución, lo primero que ha hecho cuando hemos revisado, Ecuador libre de transgénicos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la composición genética de un producto, de una fruta, de un maíz, si es que hay inestabilidad genética, eso me va a provocar riesgo a mi salud, riesgo al ecosistema y todos vamos a estar en problema. ¿Sí? Sí, de hecho, no quiero que en Ecuador haya transgénicos, por eso nuestro constituyente, ¿qué hizo? Poner una disposición que prohíba este tema, y solo en elementos excepcionales vamos a permitir que se incorporen estos a nuestro diario consumo, a nuestra diaria producción.
Pero mi primera pregunta era entender qué es patrimonio genético. Y aquí nosotros vamos a dar una definición y para eso nos vamos a apoyar en el CDB. Artículo 2, donde están nuestras definiciones, convenio de la diversidad biológica. Aquí el CBD, cuando aborda el tema del patrimonio genético, me termina diciendo, verá que esto no es sino una suerte de material, que puede ser de tipo vegetal, animal, o puede ser microbial. De los microbios. ¿Cuál es la particularidad que tiene este material para considerarse patrimonio genético? Es que tenga una suerte de unidades funcionales, me habla CBD. Unidades funcionales que dice puede ser por la herencia y puede ser por la genética o los genes. Y esto para nosotros va a representar un valor que puede ser actual, real o potencial. Es decir, que en determinado momento este componente genético resulta que puede ser de gran interés para mí, para mi proyecto, para el Estado. Regulatoriamente, nuestro CBD me dice, esto es un patrimonio genético. Viendo a mi ejemplo de los camarones, resulta que estos componentes, material animal del camarón, que fue objeto de esta investigación, tiene hoy ya no solo un valor potencial, tiene un valor actual y real. ¿Por qué? Porque resulta que la investigación ya me dijo que este camarón, en determinadas composiciones genéticas, como lo están desarrollando, resulta que es fuerte, que ya no va a estar sometido a una debilidad por insectos, por alguna variación en su ecosistema, y resulta que tiene la mejor composición posible hoy para mantenerse, para producirse, para crecer, y lo que más nos interesa aquí es la exportación. Es decir, este componente genético en esta composición, en el ejemplo que les pongo, resulta que ya viene representando valores actuales, reales y que van a ser beneficiosos para quienes están trabajando, desarrollando sus actividades comerciales en torno a este componente genético. Elemento relevante aquí que quiero dejarles sentado, es decir, el marco regulatorio. Es decir, si algún rato a la señorita Pacheco viene la firma acuícola más grande del oro a pedir asesoría y va a decir, y ahora, ¿cómo hago? ¿Dónde veo la regulación que existe para yo poder continuar con el acceso al componente genético del camarón? O si el Vito Muñoz les pide asesoría para entender cómo está el componente genético de su banano, tengo que saber a qué norma voy a ir a buscar. Pues no, por regla, yo voy a entender que esto está en el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento, ¿no es cierto? Que ya por lógica natural y lo que estamos haciendo dentro de esta materia de estudio me va a derivar a esa normatividad. Pero yo me voy a ir desde instrumentos internacionales. La primera cosa que voy a ir a revisar aquí es el CDB, Convenio de la Diversidad Biológica. ¿Por qué? Porque obviamente si yo estoy enfocando el tema del patrimonio genético, yo también estoy indirectamente hablando de conservación. Es decir, quiero que los componentes genéticos, los elementos que tienen vida, se mantengan y no se genere la estabilidad que tanto nos preocupa en el momento de que tengo un transgénico. Yo voy a tener aquí un instrumento internacional muy importante que es la decisión, si no estoy equivocado, 391 de la CAN, más conocida en nuestro mundo como el Convenio de Cartagena. Esta decisión, este convenio, de hecho es un instrumento internacional emitido en el marco de la Comunidad Andina de Naciones.
¿Qué me está regulando este convenio? De hecho, establece una suerte de régimen común sobre lo que yo voy a entender como acceso al recurso genético. Ojo, si yo estoy hablando de un instrumento internacional, yo estoy entendiendo que de hecho esto es un hard law y por lo tanto de obligatorio conocimiento y aplicación por parte de los estados que forman parte de la Comunidad Andina de Naciones, entre los cuales está Ecuador. ¿Sí? Aquí yo voy a encontrar desde definición de qué es un recurso genético, voy a encontrar cuáles son los mecanismos, los procedimientos a través de los cuales yo voy a plantear al Estado suscriptor de este convenio cómo voy a tener acceso o cómo voy a dar uso al patrimonio genético. Vuelvo al ejemplo de nuestro querido amigo Vito Muñoz, que quiere conocer el componente genético de su banano a efectos de que tenga la mejor estabilidad posible, el mejor tamaño que sea producible a efectos de tener el mejor resultado en exportación y en comercialización. ¿Sí? Segundo elemento. Voy a tener aquí también de manera relevante el CODA más su reglamento. Finalmente voy a tener aquí como marco regulatorio un reglamento interno que aplica la decisión 391 de la Cámara. Este reglamento fue emitido por Rafael Correa en el 2011 más o menos, que de hecho es una suerte de complemento de esta decisión, de este instrumento internacional y que viabiliza ya internamente cómo voy a dar vida jurídica y aplicación práctica al convenio de Cartagena que me da acceso al recurso genético. Entonces, si yo tengo un problema jurídico, esto va a ser, o estos van a ser los principales instrumentos que yo tengo que tener en mi mente a efectos de solucionar trámite, a efectos de solucionar un habilitante o una autorización que me permita acceder a este recurso genético. Sobre esto, nosotros lo que vamos a hacer en el primer momento es revisar y recordar mentalmente qué hablamos nosotros sobre la biodiversidad. Recuerdan ustedes que cuando nosotros hicimos un abordaje a este tema, siempre vimos que el patrimonio genético forma parte de los mecanismos de conservación. Y por eso, recuerden ustedes, aquí cuando nosotros analizábamos la Constitución de la República respecto a la biodiversidad, en el artículo 400, si no estoy equivocado, habíamos dicho que es de interés nacional la conservación de la biodiversidad. Y habíamos hecho una distinción importante. La biodiversidad y su conservación. Aquí yo había distinguido dos cosas relevantes. Y yo tenía un énfasis entre lo que es la biodiversidad relacionado a los productos agrícolas y también a la vida silvestre. Y aquí yo tenía también una especial atención en lo que es el patrimonio genético. Es decir, desde nuestra Constitución estamos notando cómo se viene desarrollando y conceptualizando la idea de que la biodiversidad, como ya habíamos visto, además de que era un sector estratégico, representa el interés de todos los ecuatorianos. Y en especial nos pone atención en nuestro patrimonio genético. Por eso les hacía la pregunta al inicio de clase, ¿qué tan relevante puede llegar a ser? Muy relevante. ¿Por qué? Porque desde nuestra Constitución se arranca con este elemento regulatorio y sobre todo nace a la vida jurídica la necesidad de tener una protección especial para este rango. La señorita Diego Rivera
le decía que yo tengo una suerte de declaración de que Ecuador es libre de transgénicos. ¿Qué opina o qué cree que implique esto, Ecuador libre de transgénicos, en función de lo que conversamos al inicio de clase? ¿Relevante, no tan relevante? ¿A qué hago referencia con un Ecuador libre de transgénicos? Esto está en la Constitución. Puede ser porque el hecho de que, primero, partiendo desde esa cosmovisión andina, en donde se busca ese equilibrio como tal entre la naturaleza y, digamos, la actividad del hombre, y garantizar de una u otra manera esta soberanía alimentaria, de proteger, digamos, la salud pública. El hecho de prohibirlo, no sé si hace referencia al tema de buscar alguna forma de alteración como tal de los productos. En este caso, por ejemplo, usted citaba los camarones. Solo cambiemos el panorama y veamos que los camarones son alterados. Esto genera un perjuicio estrictamente a los ingresos del Ecuador que puede generar, y esto deviene en muchos temas de problemas, incluso de salud pública, como en la generación de los ingresos estatales como tal. Entonces pienso que por ahí más o menos podría estar enfocado el tema. Qué interesante es el nexo de Ecuador libre de transgénicos y soberanía alimentaria. Voy a hacerles una pregunta práctica. Señor Cabrera, ¿usted se va al supermercado o va a cualquier lugar de distribución de productos de consumo masivo? ¿Qué pasa si ve dentro de las etiquetas tiene transgénicos? ¿Le preocupa? ¿No le preocupa? Bueno, en el marco de la regulación constitucional es evidente la preocupación que debe haber puesto a los elementos exógenos que existen en los transgénicos y que son riesgosos contra la salud genética de uno. Pueden, según habíamos entendido en el anterior ciclo, pueden alterar de cierta forma nuestros genes, y por eso está prohibido incluso en semillas y cultivos. Yendo un poco más práctico, señorita Jaramillo, ¿qué quisiera usted? Si yo estoy buscando mis productos, y es la complicación más seria que yo tengo el día de hoy, quiero un producto libre de transgénicos, que tenga mejor sostenibilidad, que no haya afección a la parte genética, y tengo dos choclos. Usted tiene que ser los dos choclos de el gigante o el pequeño, así medio marca, lo vamos a ver en el mercado. Y esa es una discusión que tenemos todas las personas con respecto a los transgénicos. O sea, yo elegiría el segundo porque generalmente los que son modificados se pueden ver mejor a primera vista, pero generalmente el sabor sabe ser diferente y igualmente se nota que es artificial, y igualmente a futuro se va a ver dentro de la alimentación que no va a ser tan nutritiva y tan buena como si hubiéramos comprado el licor de expreso, que muchas de las marcas intentan siempre promocionar que son libres de transgénicos, libres de insecticidas, porque todo eso también afecta al ADN de los alimentos. Y por ende recaemos nuevamente en lo que nosotros venimos aquí desde el día 1 en la ambiental. ¿Qué estoy buscando? Cuidar los derechos de las personas, cuidar el derecho de la naturaleza también, particularmente en un producto que parece tan simple y sencillo como un choclo. Literal, hay personas que de hecho eligen ver al choclo más bonito. Es como cuando uno se va al supermercado, veo el mejor producto, casi el guineo más guapo que yo he visto en mi vida. Pero la pregunta es, o sea, ¿a qué costo están manteniéndose en ese espacio? Yo si voy también, insisto, a un lugar en donde ya no tenga ese nivel de conservación o ese nivel de cuidados para estabilizar este producto, voy a notar hasta que se daña más rápido. Y yo no sé si estoy estresado, estoy ya paranoico con esto, pero a veces a mí ya me está interesando comprar o adquirir los productos hasta que se dañan más rápido. ¿Por qué? Porque yo estoy entendiendo que no están demasiados componentes que están
desestabilizando su proceso normal de degradación. Esto solo les... El criterio también en casos de riesgos de la salud en corto plazo, digamos, en la incidencia del cáncer o de enfermedades, así que al momento que ingerimos alimentos, digamos, modificados, tendríamos una mayor probabilidad de formación de estos tipos raros de enfermedades raras, digamos. Incluso habían estudios que asociaban estos a enfermedades psicológicas, entonces todo eso creo que está asociado. Por supuesto, o sea, yo estoy totalmente convencido que obviamente va a haber un vínculo entre lo que nosotros consumimos y nuestro estado de salud mental y hasta el estado de salud física. Entonces, ¿por qué les hago esta reflexión? Porque a veces uno es tan crudo, o sea, leo la norma en CRB, que la decisión 391, demasiado plana la explicación. Pero creo que a veces con esta explicación más práctica, insisto, tan un poco chabacana, ¿no? Choclo feo, choclo guapo, yo voy a entender cómo esto en la práctica definitivamente ya es un día a día, en donde creo que las grandes cadenas también están buscando estabilizar de mejor manera los productos que ofrecen y vamos a tener ahí el riesgo a la salud. Doctor, ¿y cómo es posible que existan estos productos en los supermercados? Sería solo por importación, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, hay ese mecanismo en donde ya productos que están siendo procesados ingresan al país bajo cierta estabilidad. Por eso podemos encontrar, nosotros vemos en diferentes cadenas de supermercados ciertos productos que dicen que son higiene transgénica, a pesar de que hay una declaración constitucional que de hecho está tirando esto como base. Entonces, esta reflexión, insisto, es para hacer un poco más vivo lo que estamos viendo en elementos regulatorios que parece, insisto, hasta un poco aburrido, un poco, no sé, tal vez apuntando al futuro de que sí va a haber posibilidad de asesoría jurídica, gente que se dedique, empresas que apunten a hacer este tipo de trabajos, pero creo que nosotros podemos encontrar en el día a día problemas muy actuales, muy reales, que están vinculados al patrimonio genético. Entonces, yo creo que aquí también vamos a ver que en el corto plazo el tema genético va a apuntar, a afianzarse incluso en los grandes supermercados, en las grandes distribuidoras, por el hecho de que vamos a encontrar que en Supermaxi va a haber también esta opción de productos orgánicos, de productos que no generen tanta inestabilidad. Vemos de esta manera como una declaración constitucional que dice Ecuador libre de transgénicos está generando ya un zumbido en nuestro oído el día de hoy, a ver cómo efectivamente voy haciendo práctica esta declaración y si realmente me está generando problemas. Recuerden aquí que de manera excepcional esta declaración que dice Ecuador libre de transgénicos, técnicamente era posible tener una autorización excepcional siempre y cuando el presidente de la República lo pida y la Asamblea Nacional lo apruebe, que podría ingresar a Ecuador un transgénico bajo ese mecanismo de aprobación demasiado rígido, demasiado complejo, es decir, lograr que dos de las funciones más fuertes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, se complementen para una autorización a efectos de ingreso en transgénico. A ese nivel está esta declaratoria y la posibilidad de establecer una excepción. Sí. Disculpe, ¿nos puede dar un ejemplo de esto de la decisión fundamentada del Ejecutivo y aprobación de la Asamblea? A veces hay procesos, sobre todo cuando hay convenios que se llaman estos de inversión, en donde determinadas cadenas, por ejemplo, si no estoy equivocado, es Pronaca, que compró a la europea, ¿sí? A la europea, hace exactamente un año y medio o dos, esta empresa, que es de un grupo inversor de Centroamérica, se interesó en comprar nuestra empresa que era cuencana, de la familia Kempach, si no estoy equivocado,
propietaria de europea y decidió hacer un proceso de inversión acá. Entonces, hubo un proceso ahí en donde se autorizó temporalmente utilizar un transgénico que buscaba precisamente que esta cadena ingrese ciertos productos acá, pero de manera transitoria, estaba relacionado al alimento de los pollos. Y para garantizar ese proceso de inversión, se trató en un determinado momento que PRONACA, a través de la presidencia, logre esta excepcionalidad. No se pudo. Pero a efectos de garantizar esa inversión, se hizo el intento. Creo que fue con el presidente Lazo, que dijeron, miren, para poder afianzar en un proceso de inversión de alrededor de 200, 300 millones de dólares, dijeron, miren, apruébennos también este tema, presidente sí, asamblea sí. Se quedó en una intención, porque iba a generar demasiado riesgo y de hecho se estaban aprovechando de eso que serían la competencia de lo que vendría siendo la PRONACA, entre ellos la italiana y demás, diciendo, miren, este tipo de producto está afectando a la salud humana, se quedó ahí. De hecho es excepcional, por el tema que les comento, por las salvaguardas que estamos generando. Pero ese podría ser un ejemplo, que no se dio paso precisamente por el hecho de que debía ser el presidente el que haga esta petición y que apruebe la asamblea, lo cual no dio paso, ¿sí? Por la dificultad que tiene. Doctor, ¿qué sucede con el caso de que el Ecuador firme un tratado de libre comercio? En ese caso, en parte del objeto del tratado de libre comercio sea estos productos transgénicos. En teoría no podría incorporarse dentro de un tratado de libre comercio, buscar esa masificación de la comercialización, importación y exportación de este tipo de productos por la prohibición constitucional. Si de hecho el objeto sería buscar incorporar al negocio jurídico este tipo de productos, requeriría esa aprobación, una aprobación demasiado compleja. Yo dudo que el tema de soberanía alimentaria sea aprobado. Y peor aún, que ejemplo quiere hacerse con nuestros amigos de China, un tratado de libre comercio que tenga que ver con transgénicos. Yo creo que fácilmente cualquier acción constitucional va a suspender como medida los derechos del ambiente sano y los derechos de la naturaleza por las disposiciones constitucionales. Es complicado, pero de que algún loco se atreva, no escaparía la posibilidad. Sí, pero si habría armas en función de lo que estamos revisando para alegar vulneración de los derechos constitucionales y para eso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda antes de avanzar? Sí, mi última duda. Quizá puede darse el caso de que existan transgénicos que de lo contrario sean beneficiosos para la salud humana en quizás suplementos alimenticios, etcétera. Son los procesados que o sea, de hecho en productos empacados va a haber un componente que son transgénicos. Yo alguna vez creo que les había puesto incluso en los cereales. Como son objeto de importación, por regla general están procesados como alimentos que sí, por ejemplo maíz, por ejemplo trigo, que tienen estos transgénicos. Entonces la obligación que ha impuesto aquí el ARSA es que se avise, se notifique que los componentes o la materia prima de esos productos contiene transgénicos. ¿Para qué? Para que por derecho de libertad del consumidor yo pueda elegir algo que realmente sé cuál es su composición y por elección elija uno u otro. ¿Sí? ¿Tenían alguna otra duda? Perfecto. Avanzando con este tema, yo voy a encontrar aquí en nuestra misma Constitución de la República el artículo 401. Esto voy a dejarlo enunciando aquí por el hecho de que quiero que se vincule siempre este tema del patrimonio genético a lo que es la biotecnología. Vamos a ver más adelante qué mismo es esta cosa y cómo el día de hoy está volviéndose una novedad jurídica, la forma en la que la tecnología está siendo aplicada a los elementos que tienen vida y cómo a partir de eso se está creando productos y procesos que pueden generar un importante beneficio para las personas y obviamente la parte económica. Pero yo quiero dejar esto vinculado con el logro del patrimonio genético. Siempre
de manera directa y a veces indirecta, estoy vinculado a la biotecnología. ¿Sí? Entonces aquí lo que nosotros vamos a notar es que esta biotecnología va a ser aplicada precisamente para crear productos vinculados al patrimonio genético, para darle uso específico a ciertos componentes de la naturaleza, para temas de investigación y para temas de comercialización. Esto está regulado expresamente, insisto, en nuestra Constitución, en el mismo apartado que me habla que el patrimonio genético es de interés nacional, es un sector estratégico, y por lo tanto, si yo hablo de biotecnología relacionado a este tema, voy a entender que sobre esta particular forma de abordar los elementos de la naturaleza, yo voy a tener aquí lo que venimos repitiendo siempre, una alta regulación, a efectos de garantizar el derecho de la salud de las personas, a efectos de que yo pueda garantizar el derecho de la naturaleza. A la par de esto, voy a insistir nuevamente que vamos a estar vinculados también a lo que es la bioseguridad. Es decir, nuestra Constitución de la República hace como un efecto circular. Yo con el patrimonio genético voy a vincularme de cierta manera, insisto, directa o indirectamente con la biotecnología, y si yo tengo biotecnología necesito tener bioseguridad. ¿Para qué? Para estabilizar todos los procesos que estoy generando y no afectar sobre todo a la salud de las personas. Es una de las grandes preocupaciones que tiene nuestro ordenamiento jurídico, particularmente esos cuerpos normativos que ya les había indicado al inicio de clases. Ya habíamos dicho que este sector estratégico, ya habíamos insistido que esto es de interés nacional. ¿Por qué? Porque estoy abordándolo dentro de lo que es la conservación de la biodiversidad. Ahora, la pregunta relevante que habíamos hecho, por ejemplo, a iniciar clases, es precisamente entender, oye, pero si esto es sector estratégico, si esto es de interés nacional, ¿qué tipo de derecho puedo yo tener aquí en mi patrimonio genético? ¿Será que puedo sacar un derecho de propiedad? ¿Será que puedo ser poseedor? ¿Qué me dice la lógica? ¿Qué me dicen ustedes entendiendo ya las regulaciones que hemos revisado? ¿Creerán que puedo ser propietario del patrimonio genético? Qué bueno si ustedes por instinto me digan que no, porque, insisto, esto es sector estratégico, esto es de interés nacional, por lo tanto voy a descubrir aquí qué derecho puedo yo tener sobre el patrimonio genético. Siendo concreto, siendo demasiado sumario, me atrevería a decir yo que estos derechos van a limitarse a lo que es acceso y uso. A esto se resume nuestra regulación, es decir, yo no puedo decir que soy dueño del patrimonio genético del camarón, yo no puedo decir que soy dueño por el simple hecho de que se me ha autorizado una investigación de los componentes genéticos que yo logre encontrar. Es decir, los únicos derechos que yo puedo tener y que el Estado me da autorización es acceder y usar dicho patrimonio genético. Vuelvo al ejemplo del camarón, es decir, se hizo una investigación, alguien accedió y le está dando un uso. ¿Cuál es el uso que les estoy poniendo en mi ejemplo puntual con el camarón? Que resulta que se ha difundido ese conocimiento y tenemos el camarón, el mejor camarón posible, de tal manera que ese uso se ha masificado, todos quienes se dedican a ese giro del negocio están aprovechando, usando ese patrimonio genético a través del acceso que se les dio en un determinado momento. Sobre esto yo voy a tener que responderme
algunas preguntas adicionales o algunas reglas que yo voy a encontrar en el mismo código a partir del artículo 78 aproximadamente. Se le pueden ir los números. ¿Qué reglas voy a encontrar respecto del patrimonio? Ya dije de manera preliminar, el Estado solo me va a dar acceso, solo me va a dar uso. ¿Esto qué quiere decir? Y eso sí les quiero aclarar. El hecho que yo tenga un derecho sobre un determinado recurso, es decir, yo soy el dueño del camarón, tengo derecho sobre ese recurso. Ejemplo, soy dueño de una plantación de guayusa, soy propietario de ese elemento. Soy Víctor Muñoz y resulta que soy el dueño de unas plantaciones de banano. La pregunta es, por ser dueño del recurso, ¿soy dueño del patrimonio genético? Perfecto. No. La regla aquí es que por tener el derecho sobre un recurso específico, esto no me da derecho sobre el patrimonio genético. Yo puedo tener hasta el ejemplo más simple posible. En mi casa resulta que tengo 2 gallinas. ¿Por qué? Porque me interesa a mí para, no sé, provean sus huevos algún rato hasta su casa. El hecho que yo sea propietario de este elemento que tiene vida y que incluso es para el consumo humano, soy propietario del recurso, no me da derecho sobre su género. Es el ejemplo más simple que yo puedo tener. Y obvio, aquí también en esta regla me dice que igual, a pesar que yo sea dueño del recurso, no tengo tampoco derecho sobre el conocimiento ancestral que de pronto puedo llegar a tener sobre ese componente específico. Entonces, me van a decir, pero pongan un ejemplo de cuál es el conocimiento ancestral que yo puedo tener en un determinado componente. Creo que con ustedes pusimos alguna vez como ejemplo el ayahuasca. ¿Alguien sabe qué es el ayahuasca? ¿Saben qué es el ayahuasca? ¿Qué es el ayahuasca? Una planta para rituales que contienen compuestos que se llaman DMT, que usan supuestamente para descubrirse a sí mismos, son parte de la cosmovisión de los pueblos amazónicos. Ejemplo, el señor Cabrera le interesa conocerse a sí mismo y se va a una comunidad amazónica y le venden un frasquito. Venga, señor Cabrera, aquí está el ayahuasca. El hecho de que yo tenga el producto, que es una bebida, que se genera un ritual, ¿cierto? Tiene la misma lógica. Yo no puedo ser propietario de los recursos genéticos que implica ese recurso, ese líquido, y así tampoco puedo adueñarme. El señor Cabrera tampoco va a ser dueño, porque ya vino viendo cómo el líder de la comunidad Shuar hace el proceso con el ayahuasca. Él no puede venir y decir, oiga, yo soy dueño de ese líquido, por lo tanto ahora me puedo adueñar del patrimonio genético. ¿Qué derechos se le dan al comerciante que investiga? Es todo un ritual ancestral, cultural de estos pueblos, de los cuales yo no me puedo hacer. Insisto, acá hay como le quitamos los camarones. No, o sea, precisa. como no es, o sea, no es dueño del camarón. Y si se prohíbe la venta del camarón porque la empresa decide extinciones. O sea, ¿qué derecho se le da a un comerciante que invirtió así? Sí, ya no Voy a puede vender. tener otra regla importante aquí, que No es es dueño el hecho de que yo puedo No es llegar dueño a tener no puede modificar el autorización. camarón que tiene a la venta. No puede Puedo hacer eso. llegar a tener No puede modificar permiso. sus camaroncitos. Entre paréntesis le pondría yo como un título habilitante. ¿Para qué? Para precisamente investigar,
puedo tenerlo para usar, comercializar, producir, entre otros. Es decir, la autoridad ambiental me ha dado esa facultad, es decir, soy una persona que con la regularidad del caso puedo, hasta me dispongo el ejemplo más complejo que uno tiene, aprovecharme del recurso forestal. Tengo un título habilitado. Complementa la explicación del caso. El hecho que yo tenga una autorización administrativa para cualquiera de estas actividades aplica la misma lógica. Ya ves, pero ahí le puedo quitar cuando Si quiero el es que título yo no habilitado. tengo Puedes usar, pero no puedes modificar la genética del camarón. Pero dice para la comercialización. ¿Qué? Y si te quitas el título, tú ya no puedes comercializar. Yo no puedo Pues te acceder parece que ni tienes usar el permiso ¿Por qué? Porque dentro para de esa poder comprar investigación, camaroncito. yo les había puesto ejemplos que ahora estamos con la moda del café. Todos los profesionales, todos los estudiantes han llegado en esta oleada de que chuta, soy más interesante mientras más veces publico café en mi Instagram. Chuta, aquí bebiendo café de altura, bebiendo café arábico, es la moda de hoy. Pero para yo poder afianzar un producto novedoso, tengo que investigar. Y por ejemplo, aquí en la zona de Santa Isabel, en la zona que se denomina Uchucay, que es entre Santa Isabel y Saraguro, están muchos procesos en donde se está investigando cómo se desarrolla el café. Pero el hecho de que yo pueda investigar cómo fortalezco mi grano de café, cómo fortalezco mi guayusa, cómo mejoro mi producción de cacao, si es que yo no tengo autorizado expresamente acceso y uso al patrimonio genético, está prohibido. Insisto, pregunta de examen. Si yo les digo, usted tiene autorización para poder comercializar guayusa, planta energizante de nuestra Amazonía. ¿Usted con esa autorización puede acceder al patrimonio genético? No puede. ¿Por qué? Por el interés nacional, por la restricción que uno tiene y sobre todo por la regulación específica que yo necesito para acceder al patrimonio genético. Aquí lo que yo voy a tener, chicos, siempre es que la autoridad ambiental nacional puede, respecto a la restricción del patrimonio genético, tiene un amplio despliegue, es decir, puedo ampliar como autoridad nacional, restringir todo lo que pueda o le puedo reducir. Todo depende aquí de las políticas que llegue a tener la autoridad ambiental nacional, de la visión que se plantee respecto a los procesos de uso sostenible de los elementos de la biodiversidad y cómo efectivamente ellos, en base a la investigación y a los controles que están haciendo, puedo requerir mayor o menor protección en cuanto a la restricción de acceso. Aquí hay una amplia fortaleza de la autoridad ambiental nacional con la finalidad de precautelar el patrimonio genético. Claro. Entendí eso de que, bueno, puedo ir a tener una autorización, un permiso o el título habilitante para investigar, comercializar o producir. Pero, ¿qué decía que si tengo autorización de eso de la guayusa? No, o sea, eso no entendí porque no. Ya. Porque Les voy a poner un ejemplo hasta más práctico. Y eso vamos a ver si lo avancemos hoy día mismo. Pero el día que abordemos biocomercio, ¿biocomercio qué quiere decir? De hecho, es una nueva forma de realizar negocio, una nueva forma de realizar actividades económicas, en donde yo precisamente como emprendedor, como empresa, voy a utilizar algún componente de la naturaleza, de las especies nativas. ¿Para qué? Para yo poder comercializar. Para hacer biocomercio, señorita García, yo voy a necesitar un permiso. Es decir, Estado, no sea malo, déme un permiso, por favor, estoy cumpliendo una serie de requisitos para yo poder producir, comercializar y exportar guayusa.
¿Por qué? Porque soy dueño de Huaycana, que se había puesto el ejemplo de Zaguayusa con cara de jaguar. Y yo quiero dedicarme a ese negocio, y como es biocomercio, necesito su autorización. Llega la autoridad ambiental, me dice, puede hacer el biocomercio y le voy a fomentar su proceso productivo. La explicación a la que estaba haciendo mención anteriormente implicaba que el hecho de que yo tenga la autorización para hacer biocomercio, puedo sembrar, puedo producir, puedo exportar la huaycana, esa autorización no me abarca la posibilidad de que yo pueda sacar mi huaycana y le haga un estudio de sustentabilidad. Yo necesito una autorización distinta respecto del objetivo específico que es acceder a su genética. Y eso es justo lo que estamos revisando ahora. Es decir, por más que yo tenga autorización, como otro ejemplo, de producir, comercializar, transportar recursos forestales, madera, por ejemplo, ese permiso, ese título habilitante no me permite a mí acceder a su recurso genético. De hecho, una vez que termine esta explicación, les voy a indicar cuáles son los mecanismos a través de los cuales yo sí puedo acceder a la parte genética, dando las garantías, generando los contratos y con las resoluciones pertinentes de la autoridad ambiental. Dicho esto, voy a dejar explicado, no sé si señorita García quedó claro el tema o no tan claro. No, la explica sobre la huella se dijo que si me pregunto esto, quiere decir no, pero no es genético, no se me hace que contexto. Ya, y la pregunta, yo les decía, si en examen yo les digo, ¿sabe qué? Yo tengo permiso para hacer biocomercio con la huella. Yo les decía, si en un examen con ese permiso que yo tengo para hacer biocomercio para la huella, ¿estoy habilitado para acceder al patrimonio genético? La respuesta era no. ¿Por qué? Porque la amplitud de ese permiso no me permite acceder al patrimonio genético. Exactamente. Necesito otro tipo de permiso que está complementado con un trámite específico que me dé acceso y me dé uso al patrimonio genético. Entonces, esta autorización o permiso título habilitante versa sobre qué específicamente. No sobre el patrimonio genético, porque ya sabemos que así vendamos o buscamos, comercializamos, o sea. Ya. Lo que estoy aquí explicando es un poco la dinámica, primero del derecho que yo puedo llegar a tener sobre el patrimonio genético. ¿Qué derechos es? Acceder y usar. Sobre estos derechos, yo lo que estoy explicando y dejando en claro aquí es cierta aplicación práctica. Es decir, bajo la primera lógica, si es que yo tengo derechos sobre mis recursos, es decir, soy propietario del banano, ¿qué dije? No tengo derecho al patrimonio genético. Lo mismo va a pasar con el hecho de que si yo tengo una autorización o un permiso administrativo dado por el Ministerio del Ambiente para cierta actividad específica, ¿sí? Es decir, estoy explicando estas excepcionalidades en donde entiendo que voy a requerir una autorización específica para el patrimonio genético. De tal manera que así yo tenga permiso para investigar, usar, comercializar, producir determinado componente, no tengo acceso al patrimonio genético por defecto. ¿Sí? Perfecto. Una tercera regla sobre estos derechos que estamos hablando, que se van a generar en torno al patrimonio genético, lo voy a encontrar en ese reglamento que yo les decía que es del año 2011, que es el reglamento de cierta manera interno, que es complementario a la decisión 391 de la Ya, pues el tema de lo que yo refería, perdón, en el otro ciclo, es respecto a la propiedad intelectual.
¿Sí? ¿Qué decía yo con el ejemplo del señor Cabrera? ¿Cómo se acuerda lo del otro ciclo? Creo que cualquiera de ellos, voy a usar su ayahuasca, quiere conocerse internamente. Lo que yo hacía mención en el ciclo anterior es que, si bien eso, cualquiera de nosotros puede ir y siguiendo todo ese ritual que entendemos lo manejan nuestras comunidades ancestrales, yo puedo acceder, siempre y cuando vaya a esa comunidad, no hay limitación alguna, salvo que la comunidad le diga, ¿sabe qué? Usted no es digno, ya, es cuestión de ello, ¿no? A lo que yo hacía mención en ambiental, ¿no? Era que ese conocimiento, esa propiedad intelectual que está ahí, en ese conocimiento tradicional, no es susceptible de que alguien adquiera esos derechos y posteriormente quiera explotar. ¿Por qué? Porque ahí caíamos en lo que nosotros habíamos denominado como ese nuevo delito que está ahí medio latente a nivel de Ecuador e internacional, que era la biopiratería. ¿Sí? Entonces, a eso hacía mención a esa explicación. Yo sí puedo acceder, lo que no puedo es apropiarme de esos conocimientos, porque por un lado tengo protección del patrimonio genético, protección de la biodiversidad, también termino teniendo propiedad intelectual que está cuidando a favor de comunidades pueblos que son de tipo ancestral. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Perfecto. Tiene que ser de bajo Pues la decía que cintura. la tercera regla que yo voy a encontrar aquí sobre lo que es patrimonio genético tiene que ver ya con cómo este reglamento interno que operativiza, que hace práctica la decisión 391 de la CAM, me termina diciendo que así yo le debo comprender a los derechos sobre el patrimonio genético. La primera cosa que le termina diciendo este reglamento dice, verá, resulta que el patrimonio genético es un bien nacional de uso público. Por lo tanto, es inalienable, inembargable e imprescriptible. Es decir, nos pertenece a cada uno de los ecuatorianos que estamos representados a partir de nuestro estado. Aquí se genera una discusión que en un determinado momento alguien planteaba en alguna clase y me dice, chuta, pero si es bien nacional de uso público, cualquiera de nosotros, porque somos propietarios, podríamos usarlo. Y lo que un experto en esta materia regulatoria en temas farmacéuticos dijo, me pareció espectacular esta explicación. Dice, sí, cualquiera de nosotros puede usar el patrimonio genético porque es bien nacional de uso público. Sin embargo, para poder usar, yo precisamente debo cumplir esas altas condiciones regulatorias. ¿Para qué? Para que yo pueda garantizar que ese uso cumpla los parámetros que estamos explicando en clase. ¿Sí? Entonces, vamos detallando aquí. Tengo ya un bien nacional de uso público que es inalienable, inembargable, imprescriptible. Este reglamento me termina diciendo, verá, sobre el recurso y el patrimonio genético, yo como Estado, me refiero a nuestro Estado ecuatoriano, no puedo otorgar derecho de propiedad. Estoy burlando de tu contabilidad. Y a mí sí, ¿qué dijo? Y me dice también, complementando con la explicación que había dado anteriormente, no se puede generar propiedad intelectual sobre los mismos. Ojo, ¿no? Estoy hablando del patrimonio genético. Yo no puedo decir, oiga, Daniel es investigador y encontró el componente genético de los camarones que hoy están ahí, siendo fuertes, siendo viables, con la mejor estabilidad posible. Yo no me puedo hacer dueño de ese patrimonio genético. ¿Por qué? Porque es un bien nacional de uso público que no genera ningún derecho de propiedad, peor aún propiedad intelectual. Ahora, la pregunta acá relevante es, ¿qué pasa si yo soy autor de un libro, de una investigación que está utilizando un elemento de tipo genético? Ahí el tema varía un poco. ¿Por qué? Porque yo no me estoy haciendo dueño del patrimonio genético.
Si me estoy lanzando una obra, estoy lanzando una investigación que tiene un resultado específico, y eso sí va a ser objeto de propiedad intelectual por el hecho de que no me estoy haciendo dueño del patrimonio genético, más sí me estoy haciendo titular de una obra, de una creación, de objeto de mi articulación entre conocimiento, creatividad e innovación, que sí es susceptible de que sea declarado de propiedad intelectual por parte de quien generó esa investigación. Ojo esta parte. No puedo ser propietario intelectualmente del patrimonio genético, sí de una investigación, sí de una obra, que puede ser el resultado, insisto, de mis conocimientos, de mi creatividad, de mi innovación. ¿Sí? Esta es la dinámica que yo tengo respecto de cómo se interrelacionan, cómo funciona ahí el tema de los derechos, dejando en claro e insistiendo. Solo tengo acceso, solo tengo uso y que tengo un bien nacional de uso público que está bien y totalmente resguardado. ¿Está claro esta parte? ¿Sí? Lo que voy a explicarles ahora ya tiene que ver con lo que el señor Cabrera y el señor García me dicen, chuta, pero entonces si ya me dieron una autorización, yo cómo sé si esto es para acceso y uso genético. Aquí yo lo que quiero dejar haciendo mención es que esta decisión 391 de la Cámara, que ya les revisamos, hicimos mención al inicio de clases, al igual que el reglamento, se entiende como régimen interno, ¿no? Régimen interno del Ecuador para el acceso a estos recursos genéticos. Ambos funcionados me terminan dando un procedimiento. Es decir, me terminan estableciendo un mecanismo a través del cual nosotros, los abogados, vamos a terminar asesorando a personas naturales, jurídicas, a empresas, de cómo logro, con asesoría altamente especializada, ayudarles a que tengan nuestra autorización, ayudarles a que tengan nuestro título habilitado. ¿Qué implica este procedimiento? Para no volverlo demasiado complejo, no estoy equivocado, está en el artículo 16 de la decisión 391, y me dice, verá, usted lo primero que tiene que hacer es, como pasa en todo, ¿no?, una solicitud de tipo administrativo. Es decir, yo tengo que plantear, en función del artículo 66, número 23 de nuestra Constitución, ejercer mi derecho de petición y decir, ayúdeme por favor para yo tener acceso a o uso al recurso genético. Aquí hay que revisar tanto la decisión como el reglamento, porque esta solicitud tiene requisitos que son indispensables. Entre ellos, los más relevantes, obviamente, la identificación de quién está pidiendo el acceso. Se va es el artículo 16 de la decisión. ¿Para qué estoy pidiendo el acceso al patrimonio genético? Y obviamente dar todas las garantías de que no voy a generar inestabilidad o afección a la conservación. ¿Sí? Esto en términos generales, pero lo que estoy tratando aquí de explicarles es que voy a requerir en primer lugar una solicitud. Una vez que se ha determinado viabilidad tanto técnica como jurídica, yo voy a entrar aquí a un proceso que se denomina, y esto está incorporado en el reglamento, de oposición. Es decir, cualquiera de nosotros, si ejemplo yo veo que el señor Cabrera ha cogido la guayusa, y yo sé que va a darle un mal uso o hay un riesgo de que él quiera apropiarse de este tema,
o si algún rato el señor Cabrera ya cometió un delito ambiental. Yo también digo, no, aquí puede haber un riesgo y yo puedo justificar una oposición para que el señor Cabrera no tenga esta autorización para acceder al patrimonio por el riesgo que puede provocar dicho acceso a la conservación, al derecho de las personas o a los derechos de la naturaleza. Si mi oposición no es válida, o si es que mi oposición no es fundamentada, es decir, quedó fuera de foco, lo que yo voy a tener es un espacio en donde se va a generar una suerte de contrato. Es decir, un contrato en donde la persona natural o jurídica que está requiriendo este acceso va a definir junto al Estado ecuatoriano los términos a través de los cuales se va a permitir dicho acceso. Entre ellos garantías, entre ellos condiciones técnicas, y en sí este artículo 16 van a ver que tiene alrededor de 8 o 10 componentes que debe incorporar ese contrato. Tanto es así que precisamente es ahí en donde nosotros los abogados vamos a tener que asesorar de manera fuerte, porque precisamente estos contratos son los que requieren un amplio conocimiento regulatorio para ver hasta qué punto puede ser o no negociable ciertos parámetros de conservación, o incluso ver si es que puedo lograr una amplitud lo más accesible posible para utilizar de manera adecuada ese patrimonio genético. Aquí lo que yo voy a poder distinguir también es que hay normalmente dos tipos de contratos en torno al patrimonio genético. Hay un contrato que se refiere simplemente al acceso y uso. Está básicamente diseñado para la generalidad de los casos. Es decir, estoy hablando de personas naturales y jurídicas que están sustentando técnica y jurídicamente la necesidad de acceder a ese patrimonio genético. Pero también voy a encontrar aquí que tengo un contrato marco. Un contrato marco, este en cambio está diseñado y específicamente regularizado para las instituciones de educación superior o las instituciones de investigación. Ejemplo, yo trabajo aquí en la universidad y resulta que nuestra rectora me dice, ¿sabe qué? A efectos de investigación, yo necesito usted, Daniel, ayúdenme regularizando para que la universidad, dentro de un proceso de investigación, pueda tener la autorización para acceder al patrimonio genético de nuestro mascota. Entonces, esa rama que se llama siempre el nombre. Ya, esa misma, Putin. Quiero estudiar el patrimonio genético con la finalidad incluso de afianzar más nuestra marca, nuestra, ¿qué sería esto? Nuestra mascota. Quiero estudiar. ¿Yo qué necesito para poder acceder a esto? Seguir este procedimiento y conseguir este contrato marco. ¿Para qué? Para que la Universidad de Cuenca pueda tener acceso al patrimonio genético con todas las salvaguardas que estamos explicando en clase, que delimitar con claridad para que se use ese patrimonio genético. Hecho esto, yo voy a notar que aquí voy a terminar obteniendo una resolución y finalmente un registro. Un registro que va a incorporarse también al sistema suya. En ese sistema de información ambiental yo voy a poder verificar que estoy acreditado mediante un contrato y resolución a efectos de acceder al patrimonio genético. Insisto, este trámite, este procedimiento, este contrato de resolución va a centrarse en el acceso y uso del patrimonio genético.
nada tiene que ver con procesos de biocomercio, nada tiene que ver la amplitud de esta autorización con lo que yo puedo llegar a hacer en otros procesos productivos. Vuelvo con la insistencia de las maderas. Yo puedo tener todos los permisos del mundo para sacar madera, transportarla, comercializarla y explotarla. No me da acceso, no me da derecho a usar el patrimonio genético, porque ese título habilitante, insisto, puede tener diferentes ámbitos, la autoridad ambiental, biocomercio, tema forestal, temas de investigación, entre otros, no me autoriza, por ejemplo, acceder y usar patrimonio genético. Pero este es el resumen de cómo se da este procedimiento. De hecho, si tuviéramos ya más tiempo para analizar contratos especializados, este tipo de contratos es altamente complejo con las cláusulas que se llegar a negociar con el Estado. Sería interesante, hasta por el tema del peso, ¿no? Ver cómo está regularizado, si realmente está actualizada nuestra normatividad y qué complicaciones puede llegar a tener con nuestros parámetros. A pesar de que Ecuador está pendiente a buscar una mayor protección a los derechos de la naturaleza. ¿Alguna duda con patrimonio genético? ¿No? ¿Todo claro? Para terminar la clase de hoy, solo voy a dejar explicado lo que es biotecnología en concepto, para que en la siguiente clase podamos abordar lo que es bioseguridad y biocomercio. El patrimonio genético, insisto, siempre va a estar también complementado con la biotecnología, porque yo estoy interesado en acceder a los componentes genéticos y a algún elemento de la naturaleza, no de ser solo por saber cómo usar la genética. De hecho, debo tener un enfoque de buscar alguna creación de producto, alguna creación de un nuevo proceso que genere beneficios para el ambiente y beneficios para las personas. Vuelvo al ejemplo del camarón. Yo no creo que alguien destinado recursos, tiempo, horas de persona investigando el camarón simplemente por saber cómo es su genética. El objetivo, en el fondo, que era generar un nuevo producto, generar un nuevo proceso. Por eso les digo, el tema del patrimonio genético siempre va a estar vinculado directa o indirectamente con la biotecnología. Y es precisamente esa nueva área de conocimiento que incluso no está todavía completamente regulada aquí en el Ecuador, pero ya tenemos indicios que son relevantes y va a necesitar, insisto, respuestas jurídicas a muchos problemas que pueden llegar a generarse en torno a esta biotecnología. Para terminar esta clase, simplemente voy a dejar explicado este tema y dándole nuevamente ese enfoque de tipo constitucional. El artículo 401 de nuestra Carta Magna dice: verá, negociar malos, Ecuador está libre de transgénicos. ¿Por qué? Porque tengo precaución, tengo prevención sobre cualquier afección que pueda generar a los derechos, las alteraciones génicas. Luego de eso me termina diciendo la norma: verán que la biotecnología se viene en todos nuestros procesos productivos y por lo tanto yo voy a necesitar aquí una alta regulación. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener con la biotecnología procesos experimentales, no quiero tener procesos riesgosos para las personas, por lo tanto voy a cuidar que esta alta regulación cuide los derechos de las personas. Pero, ¿qué mismo es esta biotecnología? Para poder entender por qué está tan preocupada nuestra Constitución por este tema, debemos entender que la biotecnología no es sino una suerte de la aplicación precisamente de la tecnología sobre el efecto tenemos aquí sobre
los organismos vivos o sus derivados, o los componentes de la biodiversidad, y que esta aplicación tecnológica que yo estoy teniendo sobre estos elementos va a tener como resultado la creación y la modificación de productos o de procesos. ¿Para qué? Para solucionar o aplicar a problemáticas determinadas. Es decir, la tecnología, la guía, todo esta novedad que tenemos nosotros como desarrollo tecnológico vuelve a hacer su presencia aquí en los componentes de la naturaleza. Es decir, la tecnología sigue cubriendo nuevos elementos adicionales dentro de nuestra realidad y la naturaleza no escapa de ella. Es decir, yo voy a crear nuevos productos, voy a tener nuevos procesos a partir de ese nexo, tecnología y naturaleza. ¿Qué quiero yo con esta biotecnología y la regulación constitucional? Con su alta y completa regulación, es cuidar los derechos de las personas con la finalidad de que todos los desarrollos que yo puedo llegar a tener, que yo puedo llegar a generar, tengan básicamente esa connotación de tipo social y que cuide los derechos de la naturaleza. Por tal motivo, esta es la forma en la que está interactuando patrimonio genético con biotecnología como nueva forma a través de lo cual se está buscando el suma causa, desarrollo sostenible a través de incorporar elementos tecnológicos a nuestra realidad con la naturaleza. ¿Está claro usted? Muchas gracias, chicos. Que tengan una buena noche.